El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Todo México somos hermanos. Este es el nombre de nuestro medio de comunicación impreso. Y ahora, transmitiendo en vivo a través de internet, el programa de televisión en Anunciación TV, nosotros felices de poder hablar sobre México con Alfonso Villalba Peniche. En otras ocasiones lo he entrevistado y hemos podido hablar de Fondo Unido, que es la institución que él preside. Pero ahora yo quiero hablar de México y ahora sí no te me escapas. ¿Estás de acuerdo? Encantado. Bueno, Alfonso Villalba Peniche, presidente de Fondo Unido México IAP. Vamos a hablar de México, Alfonso, porque México es un país clave para darnos cuenta de lo que en general en América Latina está sucediendo en materia de filantropía, altruismo, justicia social, caridad, transformación social, ¿no? Entonces, pues quisiera que juntos hiciéramos un análisis muy valiente y muy atrevido de qué pasos estamos dando y si estamos logrando transformar México o estamos dándole por su lado a un sistema económico neoliberal que es el que ejercen las empresas en ese afán competitivo por acaparar mercado y entonces, bueno, al darte un donativo te amordazan, ¿no? No puedes morder la mano de quien te alimenta. Sin embargo, pues, ¿qué tan valientes somos las organizaciones no lucrativas para rechazar donativos de transnacionales que generan pobreza? Vamos a hablar de eso. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Buenos días. Buenos días a Tere, a ti y a todo tu auditorio. La verdad es que siempre me encanta tu espíritu combativo, porque tu causa es pues la primordial, ¿no? México como tal, como comunidad, como sociedad, como la suma de todos los seres humanos, que a veces se nos olvida cuando hablamos de la sociedad y de la comunidad, etcétera, que no somos otra cosa más que la suma de todas las vidas, que cada una tiene una particularidad y cada una tiene una necesidad, ¿no? Y yo creo que ahí es donde empieza la clave de esta discusión o de este debate, hacia dónde deberíamos de estar trabajando y cómo deberíamos de estarlo haciendo. ¿En favor de la mayoría que hoy es pobre o en favor de la minoría que hoy es monopolio y riqueza absoluta? Quizá yo diría en favor de todos, ¿no? Porque yo creo que las condiciones a las que deberíamos de aspirar es a generar las oportunidades y la estructura, los canales para que todos podamos tener un bienestar, para que todos podamos tener una mejor situación en términos del desarrollo de nuestra propia vida, ¿no? Independientemente de lo que haces como generación de ingresos, que es clave para que puedas ser sustentable y puedas tener una serie de benefactores y una serie de temas resueltos en tu vida, yo creo que hay que ir un paso atrás primero y decir cómo estamos en términos de país, en cuanto a esa posibilidad de que todos podamos tener una oportunidad de tener los satisfactores elementales de un ser humano antes de cualquier otra cosa, como son la salud, como es la educación, como es la posibilidad de elegir tu destino, ¿no? Hemos hablado tú y yo muchas veces y yo cada vez que tengo la oportunidad me refiero a eso porque es un tema indignante. Pues las cifras rondan entre los 52, los 54, los 56 millones de pobres, ¿no? Y se volvió ya un cliché y ya es un tema que todo el mundo menciona y es muy simpático, todo el mundo lo abandera, pero la verdad es que es un tema que nos debería de avergonzar, porque estamos en un país que tiene una riqueza natural increíble, que tiene una historia milenaria y donde no estamos como sociedad respondiendo a esa elemental obligación de hacernos responsables, de hacernos dueños de nuestro propio destino, ¿no? Sí, pero es que estamos haciendo como que trabajamos, hacemos como que cambiamos las cosas, hacemos como que ayudamos. Digo en general, en términos generales, parece ser, porque si en 20 años haciendo un análisis a fondo del devenir de la historia de México desde la actuación de la sociedad civil organizada que trabaja supuestamente sin fines de lucro, todo lo que ha hecho sería suficiente para haber transformado este y muchos otros países, y sin embargo no lo ha logrado. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo veo que el empuje de inicio de aquellas épocas cuando se comenzó a hablar hace
20, 18 años de que había que profesionalizar al tercer sector, esa raíz de pasión por la justicia social y con fundamento en la caridad cristiana, ¿sí? Que, oye, tiene una riqueza enorme, no podemos desdeñarla solamente porque suene religioso ese principio. En realidad es el amor verdadero, el amor que da la vida por el otro, el amor que se desprende de lo suyo para compartir con los otros, porque su alegría es lo que le pertenece. O sea, yo no soy dueña de lo terreno, sino de lo eterno. La alegría es eterna, entonces compartiendo, pues me adueño de lo que es mío, que es la alegría. Bueno, ese principio que nos movía a la verdadera justicia social se ha ido desdeñando sobre pretexto de la profesionalización del tercer sector y hemos visto cómo México va a pique. O sea, el índice de pobreza es cada vez mayor, el índice de desempleo es cada vez mayor y la actuación de la sociedad civil, siendo tan sonada en los últimos 18 años, no ha propiciado un cambio. Lo cual quiere decir que estamos siendo cómplices de un sistema que atenta contra los derechos primordiales del ser humano. Yo creo que no nos hemos estancado tanto. No nos hemos estancado, ojalá nos hubiéramos estancado, más bien hemos ido a pique. Pero yo creo que sí había una transformación y yo te diría dónde está fundamentalmente mi concepto de transformación. En el sentido de la conciencia del ciudadano, de que es el único dueño del destino de su comunidad o de la sociedad o como no de su familia y su comunidad. Claro, como se dice ahora en términos políticos de la sociedad civil, como si hubiera una sociedad que no fuera civil, ¿no? Eso ha cambiado, pero también han pasado muchas cosas a nivel nacional o a nivel México y a nivel mundial. También ha habido una modificación en cuanto a nuestra forma de convivencia, de nuestra forma de relacionarnos. Entramos a esta era de la información que está basado en este concepto de la tecnología, de la inmediatez, de la satisfacción, mucho más allá de la frivolidad que vivíamos en los 70s y en los 90s, porque ya se volvió un tema mucho más inmediato, mucho más superfluo, yo diría. Ahora ayer estaba leyendo un artículo que hablaba de que hay que permitirle a los niños que se aburran, porque ahora resulta que las mamás están volcadas, ¿no?, con todas estas teorías nuevas y bueno, suponiendo que lea las teorías, están volcadas en el tema de que no esté ni un minuto aburrido el niño. Y entonces, ¿qué vas provocando con esa educación? Claro, pero vas provocando que si no te satisface todo lo que está a tu alrededor a ti, en lo personal, entonces ya tienes un problema en que no puedes actuar, ¿no? Entonces yo creo que también hay un contexto global, hay un contexto de sociedad que se ha modificado, no solamente por el modelo económico. Yo sí estoy de acuerdo que el modelo económico tiene que responder a los legítimos intereses de la sociedad. No puede ser un tema que solamente propicie la generación de riqueza y la acumulación de riqueza para las empresas o para los actores económicos, ¿no? Llámale como quieras, porque hay veces que son empresas, hay veces que son personas físicas o lo que sea. También considero que es legítimo hacer negocios. Lo que pasa es que tiene que tener un contexto donde todo pueda unificarse en el sentido del beneficio de la comunidad, ¿no? A ver, ¿qué tal si analizáramos un caso? Que hiciéramos un ejercicio reuniendo a todas las organizaciones altruistas que han recibido donativo de Fundación Walmart. ¿Cuánto han recibido en donativo? Y hacemos una balanza entre los ingresos reales de Walmart, el pago que da a sus empleados. Hacemos un estudio sociológico de la población contratada por Walmart y un estudio sociológico del número de, pues no sé, generación de desempleo que ha provocado o generación de pobreza, de carencia de infraestructura por no haber pagado la luz, por no haber pagado los impuestos correspondientes, ¿no? Entonces hacemos una balanza y nos damos cuenta que le ha quitado más a México que lo que le ha dado a través de la sociedad civil y que los sueldos son de hambre. ¿Cuál es la historia familiar de cada empleado de Walmart? Y si no son esos empleados de Walmart susceptibles de ser apoyados por organizaciones no lucrativas que se rigen bajo la figura jurídica de IAP o AC, porque su empresa, la que los contrata, no les da ni las prestaciones, ni la paga, ni todo lo que corresponde como empleados. Es duro. O sea, si 20 organizaciones no lucrativas le dijeran, no quiero tu donativo porque tú has hecho esto y esto y esto, y has empobrecido a mi país. Pero yo creo que tienes que regresar nuevamente y decir, a ver,
lo que no tenemos, con lo que no estamos contando en este país, y yo te diría que en lo personal y en las organizaciones en las que me involucro, ese es uno de los objetivos fundamentales, es cómo generamos condiciones para que esto pueda funcionar, en lo general. Siempre va a haber casos específicos y puedes analizar casos específicos que además mucho tiene que ver con cómo vas a obtener la información y cuál es la información verdadera en un país donde tenemos una lamentable deficiencia en cuanto a información confiable, ¿no? Tú quieres decir, oye, la estadística, decíamos hace un momento de cuántos millones de pobres tenemos, pues depende de la fuente, ¿no? O sea, no es un país donde tú puedas tener datos duros, datos específicos, información comprobable. Pero yo creo que en el fondo lo que tenemos que seguir trabajando, y nos urge trabajar, es a poder dar bases, dar infraestructura, dar posibilidad para que la sociedad civil tenga el poder de su destino, tenga el poder de su desarrollo. Con empresa, sin empresa, con multinacional, sin multinacional, con gobierno, sin gobierno, eso va a haber siempre. De una forma o de otra, con un modelo o con otro, siempre va a haber gente que digamos que correctamente se involucra con la comunidad y siempre va a haber gente que no, que busca su propio beneficio, ¿no? Hay unos más, hay unos menos, como quieras verlo. Pero yo creo que en el fondo lo que necesitamos son condiciones para que eso pueda minimizarse, detectarse y sobre todo orientarse hacia donde queremos, ¿no? Pero mucho tiene que ver, perdón, nada más para terminar, mucho tiene que ver con todas las de la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil. Lo que se ha venido intentando profesionalizar y se les ha inyectado así. Pero sobre todo yo creo la pasión por los conceptos empresariales, por hermanarse con el sistema económico neoliberal, se ha inyectado, pero ¿sabes se ha enamorado a los no lucrativos, a las supuestas no lucrativas. Claro, pero yo creo que tiene una parte, o sea, no hay nada tan bueno ni tan malo, hay una parte que es buena, porque lo que tiene la empresa, o sea, quítale el concepto neoliberal, simplemente como empresa, tiene una capacidad organizativa bastante elevada, porque finalmente ese es lo que le puede dar un éxito. Y eso, tomar las bondades de eso, me parece que puede fortalecer a un sector civil, a un sector social. No obstante, no es la única información que debe tener, por un lado. Por otro lado, yo creo que más allá de la profesionalización, o sea, sí estoy de acuerdo en que la organización civil sea profesional, pero yo creo que lo más importante es fortalecerlas, es darles un sentido de capacidad de acción. Pero no solamente tiene que ver con la pasión con la que se involucra la gente, sus líderes y sus operadores de cada organización, no tiene que ver con sus conceptos de caridad, ¿no? Llámale cristiana, llámale judía, llámale musulmán, como tú quieras, en el fondo es un tema humano, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad de que sean actores con credibilidad en términos sociales. Esa es la gran diferencia. Fuertes, robustos, que no solamente es un tema por una inclinación, que no solamente es un tema por una vocación personal, que no es un tema de dependencia hacia ingresos de determinada empresa o con determinado perfil, o de un sector de la población, porque hay veces que el condicionamiento no solamente se da por una empresa, se puede dar por el sector de la población que está beneficiando o que está prohijando esa organización. Yo creo que el punto es poderle dar ese poder a la sociedad civil para que a través de las organizaciones de la sociedad civil, que a mí me parece que es correcto porque es un tema organizado, puedan verdaderamente tomar las riendas y los destinos y transformar su realidad. Porque viene otro tema que tú no has mencionado, pero que es el gobierno, ¿no? Y el gobierno, mientras no entendamos que es otro actor dentro de la sociedad civil, que tiene que trabajar en función de esos mismos intereses de la sociedad, pues entonces siempre va a haber agendas separadas. Por supuesto que vamos a hablar del gobierno. El gobierno ha intentado y cada vez que intenta poner en su sitio al sector empresarial, que ha invadido de una forma aplastante al tercer sector, que se ha infiltrado en la ideología, en la conducta, en el sentir, en los sentimientos y pensamientos y fundamentos filosóficos de la sociedad civil, ha invadido y aplastado. El gobierno trata de ubicar a la empresa, mira empresa, tú paga bien los sueldos, paga bien los impuestos, reinvierte, genera empleo, ¿no?
cumple con tus deberes como empresa y deja en paz a la sociedad civil, que son líderes sociales locales que necesitan organizar a sus comunidades, a sus pueblos, Pero es que ahí está el para Twitter, convertir en actores, en sujetos y actores de su propia vida a los papás y las mamás de cada familia. La piedra angular es lo que estás diciendo ahora. Claro, vamos a un corte y hablamos de ese angular. Perfecto. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y es un placer tener a Alfonso Villalba porque es de estos mexicanos con los que sí se puede hablar tal cual lo que uno siente y pues descargar las inquietudes, ¿no? Irlas analizando, pensando, invitar a todos ustedes a que también piensen qué es lo que estamos haciendo todos, empresa, gobierno y sociedad civil por México, para empoderar al papá y a la mamá de cada familia. Ese debería ser el propósito de todos, que otra vez papá y mamá se sientan fuertes para ser ellos los líderes de su familia y de su comunidad, que no sean dependientes ni de organizaciones no lucrativas que ya están hermanadas con un sistema económico neoliberal, muchas de ellas, y que tampoco estén sujetos a las disposiciones de cada nuevo regente, de cada nuevo presidente municipal o jefe seccional de sus pueblitos, no sé, sino que estén ellos capaces de tomar decisiones en favor de su familia y su comunidad, ¿no? Correcto. Antes de ir al corte hablábamos de la piedra de toque, de la piedra angular, ¿no? Sí. Y yo creo que en función de lo que tú estás diciendo, si analizamos un poco los países que más éxito tienen en este sentido de poderle regresarle a la familia, a los papás, como dices tú, a los niños o a los individuos en general, ese poder de determinar su destino, te vas a dar cuenta que hay una parte que es muy interesante y que muchas veces en México pasamos por alto, que es la vinculación.
Hablamos de qué está haciendo el gobierno, hablamos de las empresas o del sector privado, hablamos de las organizaciones de la sociedad civil, hablamos de las instituciones religiosas, pero ¿en qué momento nos encontramos otra vez con que somos una comunidad? Otra vez. Y cuando no entendemos que somos, como dice mi amigo Rubén Goldberg, que a lo mejor tú lo conoces, que es de la Fundación ABC, dice que lo que hay que entender es que somos socios todos en este negocio de ser una buena comunidad, ¿no? Cuando no entendemos que yo tengo que trabajar junto con todas las demás organizaciones de la sociedad civil, junto con los educadores, junto con el gobierno, junto con las organizaciones religiosas, junto con las empresas, porque si no trabajamos juntos, no estamos siendo comunidad. Y lo que no estamos logrando al no trabajar juntos, al no tener esa vinculación, es generar esa visión de largo plazo de comunidad que nos permita pasar todos los avatares de los modelos económicos, porque además vino el liberal y luego el neoliberal y luego el postneoliberal y a ver cuál se nos ocurre pasado mañana. Y luego va a venir las diferentes ideologías de gobierno. Y luego dentro de las ideologías de gobierno, que claro, nos viene a dar al traste a todo. Claro, y el tema mundial y lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, cómo se ha transformado la sociedad. Ahora se está discutiendo mucho cuál es este fenómeno de los famosos millennials, ¿no? O sea, de la gente que nació a partir del año 90 más o menos, hasta ahora, que tiene una forma totalmente distinta de pensar, que crecieron en un mundo donde no hay límites, donde hay muy pocas consecuencias, donde hay muy poca estructura, ¿no? Donde ya no son los hijos de los baby boomers, sino que ahora son hijos de los baby boomers que crecieron también en una visión diferente del mundo. Entonces, lo que tienes que ir reconociendo, pienso yo, o lo que todos deberíamos de estar trabajando para empezar a reconocer, es que, número uno, la sociedad va cambiando, y ha cambiado muchísimo, y cada vez cambia más rápido. Pero ojalá cambiara para bien, pero cada vez hay más pobres, con más hambre, con más tristeza, más alcoholismo, más farmacodependencia. Pero el cambio, Tere, ¿sí? al que yo me refiero, es precisamente a las nuevas formas de vincularse entre los seres humanos. Entonces, conforme va cambiando, tú tienes que ir respondiendo como comunidad para poder lograr esa plataforma básica de bienestar, ¿no? Lo que los pensadores clásicos alemanes le llamaban el bien común. ¿Cómo logramos ese bien común? Pero hay una parte cuando nos desvinculamos todos. Primero todos empezamos a ser dueños de la verdad. Todos empezamos a tener una receta mágica de qué es lo que deberíamos hacer y cómo deberían de comportarse los demás. Y ahí nos perdemos. Porque entonces, claro, nos quedamos a merced del movimiento telúrico que provocan los vaivenes económicos, financieros, bursátiles o lo que sea, de los intereses de cualquier persona, la que sea y por la razón que sea, porque ya no estamos vinculados, claro, y no tenemos esa plataforma. Pero entonces, olvídate si ahorita el tema de discusión fuera cómo llegar a, por lo pronto lo que me encantaría es que supiéramos a dónde queremos llegar, ¿sí? Y cuando la desvinculación consiste en que unos quieren llegar al nuevo orden mundial, al acaparamiento de riqueza, a que se mueran los pobres, es que es la consecuencia de lo generar mismo. Desempleo, o sea, unos poquitos están buscando esas fines. Todos los demás que somos mayoría, por lo menos tendríamos que ponernos de acuerdo en hacia dónde vamos y después sentarnos a conversar cómo llegaremos a eso. Pero no nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Hacia dónde vamos? Porque el tono de la discusión no es pongámonos de acuerdo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tú qué dirías? ¿Hacia dónde quieres que vaya México? Ahora te contesto la pregunta. Nada más déjame, te hago un comentario. Yo creo que parte del problema es que, así como tú planteas, ¿no? A ver, el interés económico es el que manda para ver hacia dónde vamos. Y también puede alguien plantear que el interés político es el que quiere mandar para ver hacia dónde vamos. Cuando tú vas a muchas organizaciones de la sociedad civil, de buena fe o como tú quieras calificarlo, ellos llegan a las comunidades también a decirles a dónde tienen que ir a las comunidades. Donde está la pobreza, donde la pobreza se vive como una razón de vida todos los días, tú no puedes llegar a decirles a dónde deben de ir. Ese es parte del problema, porque no lo estamos escuchando. Porque hay un concepto
que se ha transformado, esto que hablamos de la sociedad civil, cómo se ha transformado y cómo ahora nos relacionamos unos con los otros, donde todos tenemos voz y todos tenemos el mismo derecho y se nos olvida eso. Por eso es que todos a lo que tenemos que llegar es a ponernos de acuerdo de hacia dónde queremos llegar. Yo propongo valores muy altos, por ejemplo, la paz, la felicidad, la vida, la autonomía de cada familia. ¿No? Entonces, que curiosamente es lo que ha sido la constante a través de siglos en cuanto a la búsqueda del bien común, de lo que hablábamos hace un momento. Exactamente. O sea, lo que tú estás proponiendo es, oye, regresemos a lo que es verdaderamente importante para todos, ¿no? Y ahí es donde viene la clave, ¿no? Y yo no me quiero salir de ese tema porque yo creo que es el reto mayor que tenemos para los próximos, no sé cuántos, si son 10 o 15 o 20 o 50 años, ¿no? Como país, y yo creo que como humanidad, lo ¿no? que nos aguante la tierra. Claro, ¿cómo nos vinculamos? ¿Cómo nos aliamos? ¿Cómo entendemos que hay esa plataforma común? Y en la medida que haya paz, que haya respeto a la dignidad, que haya posibilidad de salubridad, que haya posibilidad, yo siempre lo digo, de elegir tu destino. El problema de la marginación y la pobreza es que te avientan a un destino a donde te aventó la marginación. Pero para mí es el peor atentado a un ser humano, porque si tú tienes el libre albedrío como atributo fundamental de ser humano, ¿cómo es posible que te lo niegue tu propia comunidad? Y yo te diría, pues no sé si haya culpables directos o no, y los podemos buscar y podemos hacer una lista. En el fondo yo creo que todos somos responsables. No uso la palabra culpabilidad, uso la palabra responsabilidad. Sí. Uh-huh. Y entonces, cuando tú te acercas a la comunidad y tú dices, a ver, sector público, sector privado, y olvídate ya de los sectores, tú, Tere, yo, Alfonso, ¿no? Mi querido Chuy, Luis, quien sea, todos nos sentamos y hablamos de lo que queremos. ¿Qué te hace feliz a ti? Tú ahorita me decías, cuando nosotros en Fondo Unido trabajamos mucho en ese sentido. Vamos con la comunidad y decimos, a ver, aquí hay educadores, aquí hay padres de familia, aquí hay niños, todos van a opinar, o sea, nosotros los vamos a acompañar para que ustedes se desarrollen como su cultura, sus tradiciones, sus religiones, les manden a ustedes. Te digo, nosotros cómo vamos a saber, yo cómo voy a saber, Tere, qué es lo que necesita una comunidad en la Sierra de Oaxaca. Yo no tengo idea. Claro. No, y la verdad es que no solamente sería arrogante, sino sería un animal burro, ¿no? Si pretendo verdaderamente tratar de decirles qué es lo que necesitan. Claro. Yo me tengo que sumar con ellos. Claro. Apoyarles, apuntalarlos. ¿No? Por eso. Es la diferencia. Pero hay un camino muy, muy claro. ¿Qué es ser feliz? Tener lo que quieres. Siempre y cuando aquello que quieras sea algo permanente que nada ni nadie te pueda quitar y sea algo bueno. Necesitas dos cualidades para ser feliz. Tener lo que quieres que sea permanente y bueno. Entonces, cada comunidad tiene que descubrir dónde está aquello permanente y bueno que les conviene tener, que les conviene querer tener y ayudarles a conquistarlo. Pero si todo mundo les está arrebatando la posibilidad, desdeñando, aplastando y aminorando aquello que ellos consideran como lo más valioso, por ejemplo, los huicholes, ¿qué es aquello bueno y permanente que quieren tener su territorio sagrado? Ah, pero intereses transnacionales quieren llegar y quitárselos para explotar el oro, que le dan mucho valor al oro, al metal, a aquellos industriales, en lugar de respetar lo sagrado, que es el valor permanente y bueno que los huicholes consideran como aquello que quieren, que les hace feliz. Entonces, ese tipo de contradicciones se dan por centenas en el territorio nacional. Vamos y volvemos.
Bueno, otro caso de injusticia tremenda y de ignorancia tremenda respecto de cómo se consigue la felicidad, que es teniendo lo que quieres siempre y cuando sea permanente y bueno, es el arrebato del río de los yaquis. ¿Qué te parece? El río es permanente y bueno, y es lo que ellos quieren tener como cosa buena que les permite seguir cultivando la tierra y continuar con su orden y dinámica familiar y comunitaria, obviamente. Pues no, llega el gobierno y les arrebata el río, no para llevarlo a todos los pobladores de Hermosillo, Sonora, sino para llevarlo justo directo a una industria transnacional, directito a las instalaciones de una industria. ¿Qué te parece? Yo te diría que hay muchos casos así. Te digo que son centenas de casos en todo México el país. y en todo el mundo. Hay un caso muy particular en Canadá, donde las etnias originarias de la parte más septentrional de Canadá, donde resulta ser que están los recursos más grandes en términos de petróleo, pues pasaron por una situación similar. Y la comunidad de Canadá, que es una comunidad muy avanzada en términos de esa vinculación, de ese empoderamiento de la sociedad, tomó un camino diferente y evolucionaron a tal grado donde esas etnias, que eran básicamente como un tronco común, como en nuestro caso probablemente Pimas, serían los mayas, ¿no? Exactamente, que tienen un tronco común y después vienen unas derivaciones, pero tomaron un rol protagónico en términos del desarrollo nacional. Inclusive su lengua se volvió una lengua oficial canadiense. Canadá hoy tiene 3 lenguas oficiales, la principal es el inglés, después viene el francés y después viene la lengua de esta etnia. Y luego lo sumaron a desarrollar el proyecto hacia el futuro de Canadá. Y entonces ellos no solamente opinaron de sus tierras, sino opinaron de toda la nación, la parte este, de la parte oeste, y se convirtieron en una sola nación. Y ahí tienes a los quebecois, ¿no? Que son los franceses, que siempre quieren ser independientes, son así como los catalanes en España, pero al mismo tiempo, pues encontraron diferencias, pero encontraron similitudes, y dijeron, bueno, sí queremos ser independientes, pero la verdad es que, mira, esta carretera sí nos funciona a todos, y la verdad es que el servicio de salud, pues sí nos beneficia a todos, y es muy buen servicio de salud, y tal, y entonces fueron trabajando poco a poco. No te diría yo que fue un proceso simple rápido, ¿no? y miel sobre hojuelas, fue una cosa muy complicada, seguramente costó inclusive hasta vidas, es muy probable, pero al final del día llegaron a un acuerdo, un pacto social, ¿no? O sea, que Rousseau aquí ya nada más es una calle, ¿no? Ya se nos olvidó todo ese tipo de conceptos. Llegaron a ese punto, ¿no? Yo creo que en México deberíamos de estar mirando esa oportunidad, donde las etnias ya no son una pieza de museo. A mí me indigna este concepto de utilizar a nuestras raíces culturales como un artilugio de atracción turística, ¿no? Por ahí algún día escribí una columna que empieza diciendo, hoy yo ya no bailo para ti, ¿no? Porque traen a los indígenas, le dicen, oye, ¿cuál es tu traje tradicional? El de mayor gala, que tiene connotaciones espirituales para ellos, y le dicen, párate ahí y vamos a cobrar $5 por cualquier gente que pero te además vea, una como si decepción, fueras porque una ahora pieza de venden museo. productos chinos. Claro, además. Es tristísimo. Yo recorrí Además, en con este eso. invierno de vacaciones el estado de Querétaro y el estado de Guanajuato, puebleando. Qué barbaridad, qué tristeza, qué tristeza. El 50% o más de su vendimia eran productos chinos. Claro. Porque la gente no aquilata Pero el regresa, valor del exacto, producto artesanal. pero que regresa es a lo hecho a mismo. mano. Y ahora en el contexto de la reforma educativa y los pleitos, ¿no?, ideológicos que todo el mundo trae con el concepto de la reforma educativa, al final del día, parte de lo que nos está faltando, ¿no?, y quizás la parte fundamental, es regresar y decirnos a todos qué es lo que somos y cómo cabemos todos. Porque si a tu hijo de 5 años no le enseñas que él es un mexicano que vive en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de Monterrey, en la Ciudad de Tijuana, que me acabo de enterar, dirás que soy muy ignorante, pero me acabo de enterar que tiene 3 millones de habitantes Tijuana, yo pensé que tenía un poco menos. Si a ese niño no le explicas que hay un niño igual a él, igual de mexicano, con los mismos sueños y aspiraciones, que
resulta ser que vive en la selva lacandona, o es huichol, o es mazahua, o es tarahumara. Pero es al revés. Es Alfonso Alba, es al revés. Si nosotros, los mestizos, como los judíos, que viven dándole a la sociedad aquello que ellos consideran que tienen por justicia que devolver, muy agradecidos por haber sido recibidos en este territorio, y entonces cada obra social altruista que ellos realizan, dicen, solo lo hacemos por justicia, es darles a ellos lo que ellos nos han dado a nosotros, recibieron a nuestros abuelos. Nosotros, los mestizos, tenemos que hacer eso. Este territorio es de los indígenas, de los pueblos originarios, y tenemos que estar agradecidos. Tenemos que seguir atentos a su cosmovisión, seguir aprendiendo de ellos e inculturizarnos y darles a ellos todo lo que el Occidente nos ha dado a nosotros para el bien común, pero no para explotarlos pero si a las ellos. personas no les enseñas que eso existe, si a las personas no les enseñas que son parte de su vida y parte de su comunidad. Y que ellos son los que recibieron a nuestros antepasados, y con lo cual nosotros acabamos siendo mestizos, pero ellos son si las personas no entienden que todos somos iguales y que todos somos parte de lo mismo, entonces va a ser muy difícil que lo podamos lograr. Por eso tienes que regresar a la parte de educación. Sí. O sea, estoy de acuerdo en ese conflicto, que yo creo que es étnico, cultural, histórico, económico, tiene muchas facetas. Pero el problema es que hoy ni siquiera lo estamos mencionando, ni siquiera en un libro de texto tú tienes la figura de Cuauhtémoc con un traje que se inventó un señor en el siglo XVIII. Y el niño crece, el niño mexicano crece en el libro de texto pensando que ese es un indígena, o los que ven el Zócalo bailando y haciendo, ¿no?, con copal y los chamanes, ¿no?, de Made in China, ¿no?, que tenemos. Sí. Pero la gente no va. Ayer estábamos hablando, en Fondo Unido el año pasado hicimos una alianza muy interesante, con un programa de la Universidad de Anáhuac, que es de formación de estudiantes para poder tener una visión social distinta. Y entonces les dan, la verdad es que el programa es fascinante, porque les van dando módulos donde lo que van haciendo es que el estudiante, cuando está en ese nivel de formación, vaya asimilando este tipo de conceptos, ¿no? No es, a ver, ¿dónde te vas a emplear y qué coche vas a traer? No, a ver, ¿cómo lo vas a hacer? Y uno de los elementos es que lo sacan a conocer su país. A mí me pareció eso un tema interesantísimo. ¿Cuánta gente sale a conocer su país? Entonces, si tú no sales a conocer tu país, o lo conoces por libro, o inclusive utiliza la televisión para conocerlo, ¿no? Si no conoces a tu país, va a ser mucho más difícil relacionarte con que todo eso que está sucediendo eres tú mismo. Y entender que tu propio desarrollo está condicionado por el desarrollo del de enfrente. Porque es muy fácil decir, oye, bueno, pues es que si los pobres, como te digo, ¿no?, esa vertical, ¿no? Ahí están los pobres, ahí están los indígenas, ahí están los... No, ahí estamos todos. Y todos somos iguales. Y todos somos unos seres humanos idénticos. Y la verdad es que si no trabajamos para que todos tengamos una mejor situación, en términos de ser feliz, en términos de nuestras propias diferencias, ¿no? Yo ayer ponía una frase en el Twitter, ¿no?, por una discusión que teníamos, decía, a ver, hay que trabajar por esa plataforma, ¿no? Tú lo decías muy bien hace rato, la paz, ¿no?, mi felicidad, que debería ser un derecho fundamental, el artículo primero de la Constitución debería decir, ¿no?, todos tenemos el derecho a ser felices, ¿no? Y una vez que tengamos eso, o una vez que estemos trabajando para eso, ahora hay que defender también, con la misma fuerza y con la misma energía, nuestra libertad para ser diferentes. Porque esa es la otra, ¿no? Así como tú hablabas hace rato del modelo económico que viene avasallando y que viene estandarizando, ¿no? Y que ahora la moneda de cambio es cuánto cuesta una hamburguesa en México y cuánto cuesta en China para compararnos y volvernos iguales, y cambiamos la dieta, cambiamos los hábitos, y cambiamos tal. Pues resulta que es exactamente lo mismo en todos los sentidos humanos, ¿no? Porque ahora tú tienes que pensar así, tú tienes que ser así, ¿no? En el mundo de la información, donde todo el mundo se manifiesta, la verdad es que no, porque somos una sociedad que trata terriblemente mal a las mujeres y que no estamos haciendo lo correcto y lo suficiente. Pero también en una sociedad donde las madres abandonan a los hijos. Vamos a un
corte y regreso. Que sí, esa postura de defender a las mujeres maltratadas cuando ellas golpean y abandonan a sus hijos, está muy difícil. Vamos y volvemos. Ahí, lo que pasa es que me interrumpes. Continuamos en Anunciación TV y es un placer estar contigo, Alfonso Villalba. Muchísimas gracias porque tu mesura compensa la balanza entre mi agresividad, ¿no? Vamos a redimir a los empresarios. Ciertamente me has insistido en los cortes. Tere, no se te olvide, no todos los empresarios son iguales, ¿no? Son un puñadito de poderosísimas transnacionales depredadoras que de verdad han hecho daño, no solo a México, sino a muchos países, a toda América Latina, yo diría, ¿no? Entonces, hay países más valientes que México y se han defendido de estos depredadores, los han echado fuera incluso, y un costo social tremendo, ¿no? Un riesgo, digamos, social muy fuerte. Sin embargo, se han atrevido y están reorganizando su economía, y hay logros evidentes. En México, la mayoría de los empresarios son gente de tradición, familias, empresas con sentido de comunidad, que sí quieren un cambio social. No hay que dejar a un lado un dato que es súper interesante. A nivel mundial, más del 80% de las empresas son familiares. Más no se llega al número específico, ¿no? Porque hay muchas variaciones, pero más del 80% son familiares. Lo que indica que una madre o un padre de familia son los que lo fundaron, los que lo crearon, los que lo impulsaron. Vinieron los hijos, los nietos, los primos, los hermanos, la modalidad que sea, ¿no? Y eso ha sido también un elemento muy interesante de contención social. Ahora que mencionabas los años 70 y los 80, ¿no? La verdad es que había un sentido paternalista
en términos de quién trabajaba para la empresa, de quién era proveedor para la empresa, donde había siempre un líder de la empresa que siempre les iba a ayudar, que les iba a apoyar, que les iba a orientar para resolver sus problemas, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es un elemento bien interesante. Que funcionaba muy bien. De la sociedad. Y yo creo que en una medida sigue funcionando, claro, porque la gente está involucrada de manera personal, ¿no? Regresas porque había empatía con las otras empresas. No voy a pisarle los talones a la otra empresa porque también de esa empresa dependen varias familias, que son una sola. Aunque también ahí tienes una parte que hay que dividir, ¿no? Que para hacer el análisis muy objetivo, cuando viene el concepto de emprendimiento, cuando viene el concepto de negocio, pues hay una parte que es de competencia, que tiene una lógica distinta, o sea, no se puede desvincular, pero tiene una lógica distinta a lo que es simplemente el desarrollo humano, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque cuando tú lo llevas al extremo, como todo en la vida, ¿no? Todos los extremos son malos, entonces viene esta parte, ¿no? Que parece ser una especie como de depredación de la fibra social, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver también con lo que estábamos hablando ahora antes del corte, que no me dejas terminar toda mi lista mujeres, claro. Pobrecitas mujeres maltratadas. Pobres las mujeres maltratadas, pobres de los hombres maltratados por las mujeres, pobres de los hijos maltratados por padres y mujeres. Pobres de los hombres y mujeres que eligen una forma diferente de vivir, que los condenan, que los acribillan, que no los quieren lapidar, pobres de los que tienen una religión diferente y llegan a una colonia, a un edificio, a un barrio y la gente los quiere expeler de su territorio y de su colonia porque piensan diferente. O sea, es una parte que hemos permitido que crezca, con la que nos hemos conformado y acostumbrado a vivir. La discriminación. Claro, y entonces ahora pues resulta ser que quien no vive conforme a lo que yo creo que hay que vivir, pues entonces está mal, es equivocado, no merece, no tal. Entonces, ¿cómo se generan las relaciones humanas? ¿Cómo, tú velo en términos de la amistad, ¿no? Si tú haces un análisis muy sencillo, así muy somero, sin pretender ser sociólogo, pero vas a ver que cada vez más está claro que las amistades tienen mucho más que ver con ese elemento de pertenencia de igualdad que con un tema de pertenencia de seres humanos, de corazón, de aspiraciones, de misión. Tú decías la palabra misión hace un momento. La verdad es que eso se ha perdido mucho, o sea, y nos hemos llevado a un punto donde funcionamos como clústeres, ¿no? Nos replegamos, ¿no? Claro, oye, los que somos raperos, los que somos rockeros, las señoras que hacen gimnasia, los que corren el maratón, los que no sé qué, y los demás se quedan excluidos. Porque entonces yo veo hacia abajo, yo veo con cierta discriminación ciertamente al que no vive como yo o al que no vive como yo pienso que se ha de vivir. Y eso es un tema que tiene que ver con la educación, pero tiene que ver también con esa acción social de irte a la comunidad y vamos a conversar y vamos a entender que no. Porque obviamente estamos indicando el problema, pero no quiere decir que este problema ya es un absoluto y que ya no tiene solución, ¿no? A mí me gusta ver el cómo sí, ¿no? Y que los problemas, una vez que se analizan y que se detectan, cómo los vamos a resolver y cómo los vamos a superar. Ahora, ¿de dónde viene tanto etiquetar, no? Yo veo que los jóvenes, bueno, en mis tiempos no se decía que una niña era fresa, que otra era zorra, que un muchacho era yupi, que otro era naco, no, en mis tiempos no se hablaba de eso, todos éramos compañeros y todos teníamos pasión por el estudio y aspirábamos al trabajo y a la justicia social. Yo creo que era una regla general, pero también había. A los jovencitos. Lo que pasa es que también hay un elemento que no hay que ignorar, que es el tema de la información. O sea, hay muchas cosas que antes sucedían, pero no necesariamente nos dábamos cuenta o no estábamos al tanto porque no teníamos todos los elementos de información que tenemos ahora, ¿no? Pero tiene que ver mucho, yo creo que con esta inmediatez, con esta satisfacción inmediata que la gente está buscando en esta era, ¿no? de la frivolidad y de la superficialidad. Pero lo que es maravilloso, ¿no? Y es a mí lo que me interesa mucho rescatar es que todos seguimos siendo valiosos. O sea, no importa que estemos de pronto acostumbrados a una forma o a otra, ¿no? La gente es valiosa, la gente quiere estar bien.
Y si tú te acercas a la gente lo busca, la gente lo promueve y está dispuesta a dar y está dispuesta a trabajar, pero también muchas veces no saben cómo. Tienen miedo de acercarse a una o a otra plataforma, organización, lo que sea, porque no tienen los elementos, no tienen la información. Entonces, yo creo que esa parte que hablábamos de la vinculación, donde todos somos socios, donde todos trabajamos juntos, un trabajo, ¿no? Y no es a pensar que es un guayabazo, pero un trabajo como el que tú haces, que acerca a la gente estas posibilidades, estas otras iniciativas que muchas veces no se conocen o no hay otra forma de conocerlas, para que todos estos jóvenes que de repente están etiquetados, apartados, segmentados, y tú eres fresa y tú eres no sé qué y tú eres tal, pues de repente se acerquen y digan, oye, yo con el corazón también puedo relacionar con un mazahua, ¿no? O con un huichol o con lo que sea. Y entonces la vida empieza a cambiar. Yo lo he visto, y sobre todo en los jóvenes, he visto cómo de pronto de vivir una vida solamente enganchada en las redes sociales, en los juegos electrónicos y en ver qué coche me compro, de pronto se transforman y van los sábados. Acabo de ver un tema el 31 de diciembre, de jóvenes, gente de entre probablemente 20 y 25, 28 años, más o menos, que entre ellos se organizaron para ir a servir comidas de fin de año a gente marginada y sobre todo gente que estaba en los albergues estos de frío y tal. Nadie les dijo, ellos solo se organizaron, ellos entendieron que es una cosa padre, que bueno, pues es la mejor el tema forma de pasar de fin de año, exactamente. Entonces, ahí es cuando te dices, pero si nos quedamos con la impresión, no vamos a poder avanzar ni evolucionar. Entonces hay que ir un poco más adentro, hay que ir un poco más allá y hay que promover esto. Yo creo que este país lo mejor que tiene es su gente. La verdad es que los mexicanos... Bueno, la humanidad entera claro, es valiosa, ¿no? Pero vaya, hoy tú decías, vamos a hablar de México, ¿no? Los mexicanos, donde vayas, a la hora que vayas, con quien hables, es gente magnífica, generosa, hay sus excepciones, hay sus pretitos en el arroz, como dicen, pues en todos lados hay, ¿no? Sí. Pero en general somos así, entonces creo que vale la pena seguir trabajando, creo que vale la pena seguir fomentando, promoviendo las iniciativas y sobre todo involucrar a la gente. La gente quiere causas, pero no tiene, ¿no? Muy bien, pues una causa hermosísima es Fondo Unido. De verdad lo digo con todo el corazón porque hemos estado siguiendo sus pasos. En otra ocasión hablaremos ahora solo sobre Fondo Unido en este 2014, ya lo hicimos en otros años, lo hicimos el año pasado también, con frecuencia entrevisto a Alfonso Villalba, y es un gusto, pero esta conversación ha sido placenterísima para mí. ¿Para ti qué tal? Muchas gracias, encantado, Tere, como siempre. Bueno, falta tiempo. Ya saben que con Alfonso Villalba se puede hablar de lo que usted quiera y si se trata de ir dando cauce a las inquietudes de los mexicanos, pues es un gran asesor. Yo creo que el gobierno de México tendría que atender a lo que tú ya sabes de la sociedad civil, la dinámica social, los problemas de los más pobres, de las comunidades rurales, y eres un excelente informante, así que ojalá que así sea. Bueno, pues muchas gracias, Tere, y Gracias. juntos podemos más. Gracias. Y a las órdenes de quien sea. Gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.